Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les diga, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filaterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor. En las sinagogas les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por esta hermosa lectura, palabras fuertes de Cristo Jesús en su lectura, pero esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la primera lectura del libro de Ezequiel, Dios una vez más, Dios vuelve a llevar a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y esta vez lo dirige al templo, ¿verdad? Ya no a la ciudad, ya no a predicarle a la gente, sino que lo lleva al templo y ahí le muestra pues que ese es su lugar, que allí habita Dios, ¿verdad? Y que allí estará, dice que esa es su morada donde Él pone las plantas de los pies y que allí habitará. O sea, Dios le está diciendo, ¿verdad? A Ezequiel que el templo es su casa, su morada. Dice que en aquellos días el ángel, dice, me llevó a la puerta del templo que hacía en el oriente y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta del oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Una vez, pues aquí no está, ¿verdad? Dios diciendo por medio de Ezequiel, pues que esa es la casa de Dios, ¿verdad? Pues creo que también en la actualidad estamos conscientes y seguros, ¿verdad? Que en la iglesia, pues ese templo a donde asistimos, ahí está Dios presente. Es por eso que ese es el lugar, el hospital para muchos de nosotros, la iglesia, el consuelo cuando nos sentimos tristes, cuando le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Cuando necesitamos escuchar palabras de consuelo, palabra de Dios, vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y estamos conscientes que allí está Dios, ¿verdad? Por eso le llamamos la casa de Dios a ese templo que visitamos, ¿verdad? Ese edificio, ¿verdad? Ahí está Dios presente, así lo creemos. Es por eso que es un lugar sagrado, y para nosotros, para muchos de nosotros, es como un hospital, ¿verdad? El templo sagrado, porque allí habita Dios. En el Salmo responsorial nos vuelve a decir que el Señor habitará en la tierra. Dice: escucharé las puertas del Señor, las palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Aquí nos dice la palabra de Dios que nuestra salvación está cerca, más que nunca. Yo creo, los años pasan, el tiempo pasa, pero el tiempo de nosotros es diferente al tiempo de Dios. Dice la palabra de Dios que ah, para Dios un año es como 1000 años, y 1000 años es como un año, ¿verdad? Por eso mucha gente se pregunta cuándo va a venir Dios, ¿verdad? Pero recordemos que
y el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Así que por esa misma razón, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar, tenemos que estar preparados. Lo dice la palabra en el Salmo, que la salvación está cerca, ¿verdad? Entonces, en el mundo hay muchas señales, catástrofes, terremotos, huracanes, muertes, ¿verdad? Por asesinatos, porque pues la gente no conoce de Dios, ¿verdad? No hay un temor de Dios, por eso pasa lo que pasa. Así que los que hemos conocido a Dios tenemos que estar preparados y alimentarnos siempre de la palabra de Dios, y también tenemos que llevar la palabra de Dios a las demás personas, no ser egoístas. Tú has conocido de Dios, tú ya eres salvo, pero ¿qué haces para qué haces por las almas que aún no conocen de Dios? Esa pregunta ya me lo debo de hacer también. ¿Qué hago yo por las personas que aún no han conocido de Dios? Porque la salvación no solo es para ti, no solo es para mí. Hemos conocido de Dios, qué bueno, gracias a Dios, pero ahora, ¿qué hacemos por las demás personas, por el prójimo, verdad? También Dios nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Así que tú y yo también estamos llamados, ¿verdad? A llevar la palabra de Dios, ya sea con nuestros testimonios, ¿verdad? Con nuestras acciones. Si hemos conocido de Dios, que se note, que la gente vea que hay un Dios en nosotros, ¿verdad? Ah, de esa manera, pues somos testimonio, y a veces dice que vale más el testimonio, ¿verdad? Que las palabras de uno. Así que la gente pueda ver en uno que hay un Dios en nuestros corazones, que hemos conocido de un Dios, que se note, ¿verdad? Nos dice también, dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas, pues son muchos frutos los que tenemos que producir. Dice que la tierra producirá frutos. Nosotros también estamos llamados a dar fruto, ¿verdad? Como cristianos que hemos conocido de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen el don de cantar, de predicar, ¿verdad? Así que es mucha la necesidad de la que hay, así que estamos llamados a servir, ¿verdad? Las iglesias están vacías hoy en día porque la gente pues busca otros lugares, ¿verdad? Busca sanar sus heridas, sus tristezas en el alcohol, en las drogas, en las fiestas, pero a todo esto las iglesias vacías los domingos. Así que tenemos que llevar la palabra de Dios para que llegue a los oídos de la gente y que sepan que hay un Dios vivo, ¿verdad? Que ya pagó por nuestros pecados y que nos espera, ¿verdad? Y que la felicidad que Dios nos ofrece, si es una felicidad verdadera y para siempre. En el Santo Evangelio Jesús nos habla, una lectura bien fuerte, ¿verdad? Para los fariseos, de verdad, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas que conocían mucho de Dios, pero ¿cuál era su problema? Que era nomás por aparentar, ¿verdad? Dice que en el fleco de sus mantos, en el borde de sus mantos andaban, creo, la palabra lo dice aquí, que andaban pues hasta los mandamientos, ¿verdad? En sus turbantes que se ponían, ¿verdad? Pues para aparentar ser personas muy, muy cercanas a Dios, pero la palabra, la misma palabra de Dios dice, pues, dice: esta gente me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Se refería a los fariseos, ¿verdad? Porque eran personas que aparentemente pues conocían la ley de Dios de al pie de la letra, como decimos, ¿verdad? Pero no cumplían, ¿verdad? Por dentro eran personas que estaban llenas de envidia, de rencor, de odio. Y hoy lo sigue habiendo. El fariseísmo existe en las iglesias, en los grupos existen los fariseos también, ¿verdad? Personas que aparentemente están bien con Dios, pero están llenas de rencor, llenas de odio con el prójimo, ¿verdad? Personas que no han aprendido a perdonar, ¿verdad? Y también me incluyo, nos hace difícil perdonar. A veces perdonamos de los labios para afuera, pero no lo hacemos de corazón. Pero si de verdad queremos ser cristianos de verdad, tenemos que aprender a perdonar y tener la humildad de reconocer cuando fallamos, ¿verdad? Porque también somos fariseos, como los fariseos, como eran los fariseos, que
se fijaban mucho en el error de los demás, ¿verdad? Por eso dice la palabra también, hipócrita, dice, sácate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la paja que tiene tu hermano. Por eso, esos eran los fariseos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, no sean como los fariseos. Dice, hagan pues todo lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, hacen fardos pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombros, pero ellos ni con el dedo los quieren mover, o sea, se sabían al pie de la letra la ley, ¿verdad? La ley que era la palabra de Dios, pero pues no la cumplían, ¿verdad? Se fijaban en lo que los demás hacían, ¿verdad? Pero ellos no la cumplían, era nomás por fuera para que los miraran. Dice, ensanchan las filaterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Eran personas nomás que, que aparentaban, ¿verdad? A conocer de Dios, porque sí conocían la palabra, pero no la cumplían, ¿verdad? No la cumplían. Y era nomás le gustaba que los reconocieran, tanto que dice que le gustaba que los llamaran maestro. Eran personas que estaban llenas de falsedad, ¿verdad? Llenas de vanagloria. Le gustaban que los llamaran maestros. Dice que le gustaba que, que los saludaran en las plazas y estaban siempre en las primeras filas. Hoy lo sigue habiendo, ¿verdad? Personas ah, en las esquinas, a lo mejor predicando, pero pues ojalá que si sea de corazón, que sea por salvar almas, que no solo sea porque los miren, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él más que nadie, a Dios no lo podemos engañar, así que tenemos que pedirle humildad a Dios ante todo. Y dice, continúa la lectura en el Evangelio, dice, ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros porque no tienen más que un solo maestro, ¿verdad? ¿Quién es el maestro? Pues Jesús, ¿verdad? Dice, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Aquí está el error que muchos hermanos no católicos cometen, ¿verdad? Y dice que nosotros le llamamos padres a los sacerdotes, que no les deberíamos de llamar padres, pero este no es el problema. No es que Dios prohíba que le llames padre, ¿verdad? No es que lo prohíbas, es cómo tú te sientas, ¿verdad? Como que te sientas agrandado, ¿verdad? Ese era el problema de los fariseos, que ellos se inflaban cuando les llamaban padres, no, pero no es que sea malo que le llames padre, es como tú lo tomes, ¿verdad? Pero si porque te llamen padre te vas a sentir más grande que los demás, pues ese sí es pecado, ¿verdad? Porque si así fuera, no hiciera el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién se refiere? A padre y a madre terrenal. Entonces, la misma palabra lo está diciendo. Entonces, el problema no es que le digas padre a alguien, ¿verdad? Y el problema es cómo la persona lo va a tomar, ¿verdad? Si es para que te exalces o te creas Dios o te creas más grande que los demás, ahí sí está el pecado, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de que no es pecado que le llames padre a alguien, ¿verdad? Como cuando el joven rico se le acercó a Dios y le dijo qué debo de hacer para heredar a el reino de Dios, ¿verdad? O para alcanzar la salvación y le dijo, pues, cumple los mandamientos, ¿verdad? Ahí está una vez más, le dijo, honra a tu padre y a tu madre, una vez más le dice, ¿verdad? Y pues se está refiriendo pues al Padre terrenal, ¿verdad? Todos tenemos un padre, pues, ¿verdad? Y no es pecado que le llames padre a tu papá o a tu padre, no es pecado. Pecado es cómo lo va a tomar a la persona. Entonces, nosotros los católicos no estamos pecando al llamarle padre a los curas o sacerdotes, no es pecado. Ya si ellos se sienten, ¿verdad? O como era como los fariseos que lo hacían para que simplemente la gente los reconociera, pues ese sí es pecado, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, esta lectura habla así fuerte y está dirigida a los maestros de la ley de aquellos tiempos, a los fariseos, ¿verdad? Que eran hipócritas, les decía esa palabra dura que Jesús usaba y sí lo sigue habiendo porque hay personas que les gustan que solo que las reconozcan, ¿verdad?
para que sean reconocidas. Así que una vez más dice, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen de llamar guías, porque guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. También en esta misma lectura, si no me equivoco, también dice, no le llame a nadie doctor, porque doctor solo es pues tu Padre Celestial, ¿verdad? Que en este caso se refiere a Jesús, ¿verdad? Si así fuera, tampoco no le pudiéramos llamar doctor a los doctores, estuviéramos pecando, pero no es así, es una vez más, ¿verdad? Jesús refiriéndose a las personas, ¿verdad? Que lo hacían solo por agrandarse, así que son una lectura muy bonita que nos hace reflexionar, ¿verdad? Y pues para ver en qué estamos fallando, que no hagamos las cosas porque simplemente la gente los mire, ¿verdad? Sino que sea por en realidad que llevarle la palabra de Dios a las personas para que todos podamos alcanzar la salvación. Dice la palabra de Dios que Dios dice no quiere que nadie pues se pierda, ¿verdad? Que la salvación es para todos, así que los que hemos conocido de Dios, si tú has conocido de Dios, estamos llamados a llevar esa palabra de Dios a los demás, dar ese testimonio a los demás, ¿verdad? Porque la salvación no solo es para mí, es para todos. Y creo que Dios nos va a pedir cuentas algún día, ¿verdad? De que qué hicimos nosotros por las demás personas. Muchas veces somos hipócritas, ¿verdad? Me voy a incluir también. Nos gusta ver los errores en los demás, nos creemos perfectos, ¿verdad? Somos fáciles para ver cuando una persona cuando una persona cae en el alcohol, cuando una persona cae en las drogas. Se nos hace fácil criticar a los matrimonios cuando se separan, cuando se divorcian, ¿verdad? Pero nosotros no somos quien para juzgar a las demás personas. Dice la palabra de Dios en Santiago, creo, dice, no sé, que no juzguemos, pues que no se hagan ustedes como dice jueces, dice a sí mismo, ¿verdad? Porque pues solo Dios puede juzgar. En lugar de criticar, nosotros tenemos que, ¿verdad? Orar por las personas, no ser fariseos, ¿verdad? Y criticar a los demás, no. Antes de ver el error en los demás, yo tengo que ver mis problemas también, porque en esta tierra todos somos pecadores. La diferencia es que pecamos de diferente manera, esa es la diferencia, pero dice la palabra de Dios que no hay nadie santo en esta tierra, nadie, y si la palabra de Dios lo dice, así es. Así que en lugar de criticar a los demás, tenemos que orar. Nosotros estamos llamados a orar por los demás, nos dice en Santiago, en el libro de Santiago, dice, oren unos por otros, ¿verdad? Así que, pero si nos ponemos a ver los errores en los demás, ¿verdad? A criticar, eso es fácil, ¿verdad? Estamos siendo hipócritas, fariseos, ¿verdad? Porque nos gusta ver los defectos en los demás, pero yo no me miro a mí. Antes de ver a los demás, su error en los demás, yo tengo que ver también en qué estoy fallando, porque todos cometemos errores ante Dios, todos ante Dios. El único perfecto es Dios. Así que en este día le damos gracias a Dios por habernos dejado su palabra, ¿verdad? Dios sigue vivo, por eso lo prometió en su palabra. Me voy, pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está la palabra viva de Dios, Jesús hablándonos. Así que aquí está la palabra. Este es el refugio, ¿verdad? El alimento que alimenta nuestra alma. Así que este día a Dios le vamos a pedir que nos dé humildad, que nos quite ese fariseísmo, ¿verdad? Que no seamos como los hipócritas fariseos que eran de aquellos tiempos, que aunque lo hay en la actualidad también. Que Dios nos ayude a examinar nuestras vidas, ya que cada día sigamos mejorando, ya que vivamos en oración, ya que oremos por las demás personas, que cuando veamos a la persona necesitada o caída, le podamos dar la mano, ¿verdad? Que se vea que hay un Cristo en nosotros, que se vea ese testimonio en nuestras acciones, en nuestras obras, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a las personas, pero sobre todo que Dios nos dé humildad. Y también este día pedimos por las personas, por los matrimonios, por los jóvenes en alcohol, en las drogas, ¿verdad? Por las personas en las cárceles y en los hospitales, y
Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz y bendecido sábado. Y por último, no olvides que Cristo Jesús te ama. Bendiciones, feliz y bendecido sábado.